Vamos a seguir con más temas, vamos a entrar a otras cosas, nos vamos directamente al proyecto Con Idea. Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, listo con nosotros. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. A ver, no estamos escuchando a Jorge Silva. Jorge, no te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Me escuchas bien? Y ahora sí te escuchamos, Jorge. Pues bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, y nos habla sobre el impuesto a las remesas en los Estados Unidos, el contexto, cómo se da todo esto, qué tanto aporta, qué tanto afecta a los mexicanos en Estados Unidos, en nuestro país, cómo va a afectar la economía si es que se da, aparentemente sí se va a dar. Y bueno, ¿qué es lo que sigue con el Plan México? Así es, Jorge. Mira, has estado comentando a lo largo del programa temas cruciales con respecto a, yo denominaría con México. Viene el tema de elección judicial el próximo fin de semana, al igual que nosotros las municipales, por lo tanto nos vamos a levantar ya el lunes con candidatos ya seleccionados y con nuevos jueces y magistrados. ¿Y por qué lo traigo a colación, Jorge? Para cerrar precisamente el bloque que tú estás comentando y cómo aterrizarlo a lo que nos duele a la bolsa. Es porque está en un contexto, Jorge, decía yo, ¿de confianza en quién? En el país, en las instituciones, cómo se está llevando a cabo la negociación, en los temas ya, que también lo comentaste tú ahorita con Joaquín, Jorge, el tema de estos sobornos que empiezan a aparecer y a documentarse con las administraciones pasadas. Y yo creo que esa es la parte fina que tenemos que ir viendo y sale otro mecanismo que tiene en este caso Estados Unidos para empezar a presionar al gobierno mexicano, además de los aranceles, que es un impuesto al final. Este es otro impuesto, Jorge, que es un impuesto, pero a la remesa. ¿Cómo puede presionar en este caso Estados Unidos? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede tener en la mesa de negociación la balanza a su favor por un tema súper importante que es el dinero que les llega a los nacionales, Jorge, que necesidades básicas, no para necesidades lujosas, para pagar aquel préstamo cada semana, para la colegiatura de los hijos o de las sobrinas o de los nietos, para ese dinero que llega, Jorge, para los cuidados de la abuela, del abuelo, que pega en la bolsa entre prácticamente 10 y $400, entre 2,000 y 8,000 pesos mensuales que llegan de las remesas, que es lo que se ha estimado y que se pretende grabar. Este es el contexto general, Jorge. ¿Qué es lo que piensa en este caso Estados Unidos? Manda un proyecto de ley que lo denomina grande y hermoso en sus términos muy, muy populistas, y está aprobado en la Cámara de Representantes, que es el equivalente a nuestros diputados, y falta todavía autorización por parte del Senado. Se creía por parte del gobierno mexicano que iba a ser un impuesto, en este caso del 5% a las remesas, y se quedó en el 3.5%, lo cual en mi opinión no es nada que festejar, al contrario, es todavía un impuesto alto por el siguiente análisis que hago. ¿Qué es lo que hace un connacional, Jorge, auditorio? Busca el mejor mecanismo para pagar menos al momento de enviar su dinero, que ya viene cargado con un fee, con una cuota por la institución financiera que lo haga, más aparte quizá tenga que cargarle este 3.5%, porque así lo está estipulando el gobierno mexicano. En términos de números son cifras estratosféricas. 2024, Jorge, auditorio, en remesas llegó a estar más de 64,000 millones de dólares. Este impuesto le correspondería al gobierno recibir en esta misma proporción de remesas aproximadamente 2,200 millones de dólares que entrarían nuevamente a sus arcas, o por primera vez más bien a sus arcas, provenientes de las remesas. Sin embargo, Jorge Auditorio, al inicio de este año se ha visto un fenómeno también que ha afectado la parte de la política de Trump. Y en enero, por ejemplo, bajó en un 10% el envío de las remesas, en febrero un 4.3%, según datos de Banxico. ¿Por qué se da esto? Porque principalmente hay una debilidad también del mercado de Estados Unidos y porque había un miedo
de salir, de ser deportado, de que dependiendo de los estados en los que estén, de la cacería que hace el mismo gobierno para los migrantes, aquellos que no tengan documentación para estar en el país. Por lo tanto, es un esquema muy complejo que le pega, sí, al gobierno federal, que el gobierno federal en su momento cacareó que era un tema importantísimo, los trataba como héroes a los connacionales que están en Estados Unidos, lo cual lo son, pero no por un tema de gusto, Jorge, sino por un tema económico de necesidad, que tuvieron que emigrar y que los salarios, eso es la realidad, los salarios de las familias o los ingresos de las familias que dejaron en el país no son suficientes y por lo tanto ellos tienen que aportar, por lo que 64,000 millones de dólares, que es lo que ingresa la economía vía las remesas, no es algo que celebrar, sino es algo que cuestionar y replantearse por qué se fueron y cómo es que generan toda esta, los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, cómo es que generan toda esta riqueza. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Jorge? Se puede dar, en caso de aprobarse este 3.5%, una reconfiguración del mercado de estos envíos. ¿Cómo afecta en esta parte a los connacionales en Estados Unidos? Que van a tener que buscar otras alternativas para enviar el dinero, que pueden ser criptomonedas, que pueden ser alternativas más sofisticadas o, peor aún, que puede ser tratar de enviar el dinero en efectivo, lo cual correría mucho riesgo, o buscar mecanismos no legales, Jorge, para tratar de hacer los envíos y seguir aportando a las familias. ¿Cómo afectaría esto del lado mexicano? Por ponerlo en cifras, 24% del Producto Interno Bruto de El Salvador, Jorge, del todo el país, 24% depende de las remesas, son remesas. En México, entre el 3%, 3.5%, igual que en la India. Es una cifra muy considerable. Y en estados, Jorge, auditorio, como Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, este ingreso oscila entre el 10 y el 14% del Producto Interno Bruto de todo el estado. Por lo tanto, poner un impuesto a estos envíos afectaría de manera inmediata a las familias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se considera así que puede ser una medida discriminatoria ante los migrantes. Está un debate de si hay doble tributación o no. Ya salió el colegio de contadores a decir que no, que es una medida más de control por parte del gobierno para ver si el dinero va a las familias o si también está involucrado el crimen organizado, que muchos están investigando al respecto. Pero vienen aquí problemas que hay que seguir. Uno, en la generación de estos mercados alternos que son riesgosos para los connacionales y riesgosos para las personas ciudadanas de aquí de México que reciben ese dinero, para ver cuál es el mecanismo que será más factible para recibir ellos el dinero. Generaría ingresos a Estados Unidos totalmente, pero afectaría algo que no se ha mejorado en los últimos años, Jorge, que es la economía familiar, y creo que eso es lo lamentable. Afectaría ese ingreso semanal, quincenal, mensual que se le tiene a las familias, que es una aportación, que es un apoyo que le da algún familiar en el extranjero, por lo cual disminuiría su calidad de vida significativamente, porque quitarle 30, 40, 50 pesos, Jorge, a cada uno de los envíos es bastante gravoso y no se tiene muchas veces para terminar la semana. Por lo tanto, Jorge, es un problema que tiene que afrontar el gobierno federal, que hay senadores en Estados Unidos tratando de cabildear esto, que hay el mismo gobierno federal tratando de cabildearlo. Sí se unieron, lo cual celebro, para tratar de hacerlo, pero que es otro mecanismo, Jorge, auditorio, como los aranceles, en este caso pegarle a la economía familiar, y quizá en este entorno, que es lo que no sabemos, las letras chiquitas, negociar con el gobierno federal una u otra postura que creo que están saliendo a la luz, Jorge, con demasiados nombres, demasiados políticos involucrados, y otra vez sueltan sus armas letales, que es a través de los impuestos. Pues tema complejo. Vamos a ver en qué para, Jorge. Por lo pronto te agradecemos mucho todo este análisis y vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.